La Iglesia Ríos de Agua Viva le da la bienvenida a nuestra familia digital, donde a través de nuestra página oficial Rap Church podrá disfrutar la palabra de Dios. Josué 2, lo hemos estado leyendo la semana pasada y vamos a continuar esta semana. Vamos a leer hasta la porción donde llegamos y vamos a continuar esta semana. Dice Josué 2: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres, los había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero yo no supe de dónde eran. Y cuando iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres salieron y no sé para dónde fueron. Dijeron: pero sigadlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había echado sobre el terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras de ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada detrás de los que salieron a perseguirlos. Amén. Hasta ahí llegamos. Y el día de hoy continuamos. Amén. Puede tomar su lugar dando una sonrisa a su vecino. Amén. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando acerca de esta porción de la Biblia y explicamos cómo Moisés ya había muerto y cómo ahora Josué había tomado el liderazgo, pero él había enviado 2 espías a ir a ver la tierra, 2 espías que tienen de su espíritu, 2 espías positivos, pues había aprendido la lección de los 12 que habían enviado Moisés y 10 de ellos negativos. O él no necesitaba un montón de negativos, necesitaba solo 2 positivos para poder traer buen reporte. Y luego hablamos de cómo Josué fue diligente. ¿Por qué? Porque la fe no suplanta la diligencia, que aunque tenemos fe, hay que ser calculados y diligentes. Y hablamos de cómo la fe crece en el proceso, cómo la fe crece mientras Dios te pasa por pruebas, y cómo poco a poco, si eres fiel en lo poco, Dios aumenta más, y esa fe va aumentando, no una fe ilógica, pero una fe que crece con lo que Dios te da y las victorias que recibes. Entonces hablamos de la fe en el proceso y cómo la fe es diligente. Y manda 2 espías y miramos cómo ellos, teniendo la provisión de Dios, la protección de Dios, la providencia de Dios, aún fueron estratégicos. Se escondieron, se fueron, huyeron, salieron por la ventana, se fueron por otro camino, escondieron 2 días en las montañas para ser diligentes, porque aunque Dios te protege, no hay que tentar a Dios. Y dimos el ejemplo de Jesús en el desierto. Llegó la serpiente y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate, aviéntate, que Él enviará ángeles para que te defiendan. Pero Él dijo: escrito está, no tentarás a tu Dios. Amén. Entonces, no porque Dios provee me voy a gastar todo, no porque Dios sana me voy a comer todo, y no porque Dios me salva voy a continuar en pecado. Voy a ser diligente en todas mis acciones para poder entonces vivir la vida que Dios quiere que yo viva. Amén. Entonces al fin cuando Dios te dice haz algo, hay que ser calculado, pero a la misma vez, al otro lado de la moneda, no hay que ser negativos o temerosos. O sea, si Dios te dice hazlo,
hazlo. Si Dios te dice marcha, marcha. Si Dios te dice avanza, avanza. Habla, habla. No dejes que tu calculación te llene de temor a tal punto que no puedas hacer nada en lo que Dios te llamó. Hay que ser diligentes, pero hay que progresar, porque la promesa fue hecha y el Señor le dijo a Josué: levántate, cruza el Jordán y toma posesión de la tierra que yo he dado al pueblo de Israel. ¿Y qué sucedió? Mandó a los 2 espías. Llegaron a ¿cuál casa? A la casa de una ramera llamada Rahab. No fueron por placer, fueron con un propósito. Dios los mandó a esa casa porque en ella se miraba una mujer que tenía hambre y sed de justicia, que estaba lista para operar cambios en su vida, y Dios ahí los mandó. Me recuerda como aquella vez que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: me es necesario ir a Samaria. ¿Por qué? Porque hay una mujer necesitada que ha tenido 5 maridos y se junta con otro que el día de hoy no lo es. Y ahí él se reveló a ella, y no solo a ella, sino que ella fue a predicar a todo Samaria. Estamos hablando de que Jesús seguido se juntaba con gente religiosa menos esperaba. Jesús se juntaba con los rechazados de la sociedad, con los marginados de la sociedad. Jesús se juntaba con los pecadores, con los publicanos, con los mentirosos, con los estafadores, con las rameras. Con ellos se juntaban, con los que menos esperaba la gente religiosa juntarse. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y hablé de una historia del padre que tenía 2 hijos. Uno de ellos le dijo: hijo, ve a trabajar a mi viña. Y él dijo: no. Pero después de un tiempo se arrepintió y fue y trabajó. El otro le dijo: ve y trabaja en mi viña. Y él dijo: sí, Señor, lo haré. Pero nunca fue. ¿Cuál de los 2 hicieron la voluntad de mi padre? Aquel que por lo menos fue. Y está dándole un ejemplo a los judíos, a los religiosos de aquel tiempo, diciendo: ustedes dicen sí, pero no entienden, no van, no aceptan lo que está sucediendo ahora mismo. Pero aquellos que primero rechazaron y dijeron no, que no viven conforme a la palabra de Dios, los publicanos, las rameras, irán al primero, irán enfrente de ustedes del reino de los cielos, porque ellos, aunque dijeron no, se arrepintieron y al fin aceptaron la palabra de Dios. Amén. Está hablando de la salvación. Y luego terminamos hablando del gran banquete, el cual el padre de casa invitó a muchos y muchos confirmaron. Pero cuando llegó el día del banquete, de la comida, pusieron excusas para no llegar. A los suyos invitó y los suyos le rechazaron. Entonces, enojado, él mira que lo rechazaron y él le dice a sus siervos: vayan y traigan a los pobres, traigan a los cojos, traigan a los mancos, traigan a los ciegos, traigan a los pecadores, traigan a los que encuentren y tráigalos, invítelos a la fiesta. Y ahí es donde usted y yo entramos en la fiesta. La fiesta no era para nosotros, pero ahí entramos nosotros a la fiesta, al banquete. No nos pertenecía, pero entramos a la fiesta. Y le dijo el siervo: ¿qué pasó? Le dijo: ya trajimos a los cojos, a los pecadores, a los ciegos, a los enfermos, ya los trajimos, pero aún hay lugar. Aún hay lugar. Voltea así a su lado: aún hay lugar para más. Y dijo: ¿qué están haciendo? Vayan por las calles, por las aldeas, por los vallados y fórcenlos a entrar para que mi casa esté llena. Y este día del amigo, la casa de Dios estará llena. ¿Por qué? Porque vamos a traer y a forzarlos a entrar a la casa de Dios. Terminamos hablando de Rahab dando una mentira blanca, y ahí es lo que acabamos de leer, y cómo ella optó por salvar al pueblo de Dios antes que entregarlos a ellos. Y hablamos de aquellos misioneros que arriesgan su vida por el evangelio, y hablamos de nosotros hacer nuestra parte. Ahí cerramos la semana pasada. Si no lo escuchó, vaya, mire YouTube este video. Es Rahab, la ramera
la fe de una ramera parte 1. Esta es la fe de una ramera parte 2. Ahora, quiero mirar esta mujer Rahab, que tenía una mala reputación, que tenía un mal oficio, que vivía en pecado en un mundo pecador de Jericó. Esta mujer halla perdón, halla misericordia, halla gracia, halla el favor de Dios. No solo ella, sino también su familia. Y quiero indagar por qué cuáles son los pasos que esta mujer tomó para hallar la gracia y el favor de Dios sobre su vida. ¿Cuáles son esos pasos que ella tomó? Porque seguro serán los pasos que yo debo tomar en mi caso, en mi situación, para poder yo también hallar la gracia de Dios. Bueno, paso número 1, lo primero que esta mujer hizo es oyó la palabra de Dios. Esta mujer puso atención a la palabra de Dios. En el versículo 10 nos lo explica. Dice, porque hemos oído lo que Jehová hizo en el Mar Rojo, en Egipto, con los 2 reyes amoreos, los cuales habéis destruido. Y oyendo esto, ¿qué está haciendo? Está oyendo. Tiene atento el oído. Está escuchando las maravillas de Dios. Qué bueno que usted llegó a la casa de Dios esta mañana. Qué bueno que usted llegó a la iglesia el día de hoy para oír la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Estos cambios en nuestra vida suceden por oír la palabra de Dios. Los cambios no suceden de la noche a la mañana. Usted no se metió en pecado de la noche a la mañana, y usted no va a salir del pecado de la noche a la mañana, a menos que Dios lo quiera hacer con usted de esa manera individualmente. Pero así como tomó tiempo para caer en el pecado y en problemas, también toma tiempo para salir del pecado y salir de esos problemas. Es un proceso, y en este proceso entre Dios nos purifica y nos santifica. La clave es, lo necesario es escuchar la palabra de Dios, poner atención, oír la palabra de Dios. Qué bueno que llegó, amigo, amiga, el día de hoy, pero que no sea la primera ni la última vez, sino que continúe llegando a la casa de Dios a oír la palabra de Dios. Siga viniendo, es un proceso. Siga llegando, preste atención, abra oído a la palabra de Dios. Mantenga su Biblia abierta, leyendo las cartas de amor que Dios nos da. Escuche y vea la palabra de Dios. El viernes hablamos acerca de esto, y tenemos la tarea esta semana para poder hacer un devocional cada día de la semana de vencedor. Esta semana mantenga la Biblia abierta. ¿Para qué? Para escuchar y oír la palabra de Dios. Vaya a un grupo de amistad, ahí se convive, ahí se habla, se relaciona el uno con otro, pero aún más importante, escuchamos la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios todos los días. Cuanto más yo pueda leer la Biblia, llegar a la iglesia el viernes, llegar a la iglesia el domingo, llegar a mi célula entre semana, yo quiero empaparme y oír la palabra de Dios. Es un proceso. Es como ir al gimnasio, hermano. Usted va al gimnasio y se levanta las pesas y nomás las tira, y se mira al espejo y no mira ningún cambio, y dice: no sirve el gimnasio. Se frustra y se queja porque no vio resultados instantáneos. No va a suceder instantáneamente. Y así es el camino de Dios. Usted dice: leí la Biblia y todavía me enojo. Fui a la iglesia y todavía dije una maldición. Fui a la célula y tal parece que no cambian mis vicios. No va a suceder de la noche a la mañana. Siga en el gimnasio, siga en la iglesia, siga escuchando la palabra de Dios, siga abriendo la Biblia, siga adelante, que uno de estos días alguien lo va a notar. Usted va al gimnasio todo un año, usted no lo nota porque se ve la cara todo el tiempo.
Se ve en el espejo todo el tiempo, pero un año después va a mirar una foto antigua. Un año después, un amigo que no lo ha visto en mucho tiempo va a decir: wow, ¿qué sucedió? Cambiaste completamente. Así también es la palabra de Dios. Siga viniendo. Ahora usted se ve los defectos todos los días y su esposa o su esposa se encarga de decirle los defectos a usted. Mira, no cambias, mira, hipócrita, mira, está bien, siga viniendo al gimnasio, que uno de estos días va a recordar en una foto, va a decir: wow, cómo cambié. Un amigo lo va a mirar y decir: wow, cómo cambiaste, ¿qué sucedió? Presté atención a la palabra de Dios. Abrí mi oído a la palabra de Dios. Y me encanta, qué tremendo que aún esta mujer, una mujer con mala reputación, una mujer que vivía de esta manera, aún a ella le llegó al oído las noticias del evangelio, le llegó las buenas nuevas, le llegó el poder de Dios. Alguien le habló del Dios de Israel, alguien le dijo del Dios que abrió el mar en dos, alguien le testificó del Dios que sacó a Israel de Egipto, alguien le comentó del Dios que hizo milagros y maravillas en el desierto. Porque no importa quién sea, no importa cómo venga, no importa de dónde salió, todos merecen escuchar el evangelio del Señor Jesucristo. Debe llegar a todo lugar. El primer paso es oír. Y por eso dice la Biblia y nos da un reto a la iglesia en Romanos 10:14. Dice: ¿y cómo pues invocarán aquel al cual no han creído? ¿Y cómo pues creerán aquel al cual no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay nadie que les predique? ¿Y cómo predicarán si no han sido enviados? Esta semana y la semana pasada los estamos enviando. ¿Para qué? Para invitar a un amigo, para traer una alma, para hablar de Jesucristo, para dar tu testimonio, para que llegue aún a una persona que jamás pensabas podía llegar a la iglesia. Que llegue allá el mensaje del Dios poderoso y todo lo que ha hecho contigo y en tu familia. ¿Cómo irán si no hay nadie que les predique? ¿Cómo van a creer? Necesita comenzar con el oído. Y luego continúa diciendo: ¿cómo predicarán si no hay nadie que le envíe? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian las buenas nuevas. Isaías dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y luego continúa: así que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero dicen muchos: no han oído. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, hasta los fines de la tierra llegaron sus palabras. Este es el reto. Necesitamos ir hasta toda la tierra, hasta el fin del mundo, para dar palabras, para que se escuche nuestra voz y anunciemos las buenas nuevas a todo aquel que escuche. El primer paso es oír la palabra de Dios. Oír. Pero el diablo ha hecho la iglesia muda en muchos casos. Necesitamos tomar ese reto, ir a oír, a hablar para que el mundo pueda oír. Y es el primer paso que hizo Rahab. Oyó el evangelio. Segundo es creyó el evangelio. La Biblia dice: la fe viene por el oír. Entonces la fe, el creer, es por el oír. Yo no entiendo todo esto, quizás no creo todo esto, quizás un poco exagerado, quizás estos son locos fanáticos, pero bueno, siga viniendo, que usted va a aumentar su fe y al poco tiempo usted va a creer y después va a ser un parte de nosotros locos fanáticos. Amén. La fe llegó por el oír y ella tomó esa fe. Mientras otros criticaban, mientras otros se reían, mientras otros hablaban del pueblo de Israel que estaba esclavizado, ella tomó fe de aquellas palabras. Y por eso Hebreos 11:31 dice: por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con aquellos desobedientes. Por la fe, ella tomó
fe. Ella es salva por la fe. Primero oyó y luego creyó la palabra de Dios. Y lo vemos en el versículo 9 donde dice: yo sé que Jehová os ha dado esta tierra. Yo sé que este territorio le pertenece a Israel. Yo sé que su Dios puede vencer a nuestra gente. Yo sé. Era un acto de fe. Y me gusta, ¿por qué? Porque los primeros 10 espías que mandó Moisés estaban temiendo, estaban llorando, decían: somos chapulines, no podremos. Así nos veían ellos y así nos veíamos nosotros. Son gigantes, es raza de gigantes, son murallas, es tierra que traga a sus moradores. Ellos tenían temor, pero aquí ella dice lo contrario. Ella dice que Jericó, que el mundo, que el pecador, que el pecado le tiene temor a la iglesia, le tiene temor a los hijos de Dios. El mundo te tiene temor, el diablo te tiene temor, porque él sabe que esas almas le pertenecen a Dios. Yo sé que este territorio, que Pomona, le pertenece a Dios. Dele fuerte aplauso al Señor. Yo sé que Jehová os ha dado esta tierra. Una mujer pecadora tiene más fe en las promesas de Dios que el pueblo de Israel, que está lleno de temor y titubeando y quejándose porque tiene miedo. Mire esto: la cosa que tú más tienes miedo, te tiene miedo a ti. Dice versículo 9: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores de este país han quedado desmayados por causa de vosotros. Versículo 10: oímos de Egipto, oímos del mar, oímos de los reyes vecindarios y la tierra que conquistaron. Versículo 11: oyendo esto, ha desmayado vuestro corazón, ni ha quedado más aliento en los hombres algunos por causa de vosotros, porque Jehová, el Dios vuestro, es Dios de arriba en los cielos y es Dios acá abajo en la tierra. O sea, ustedes tienen al Dios verdadero. Ustedes tienen al Dios de dioses. No hay otro como Él. Él es el único y Dios verdadero. Wow. Con esas noticias, hasta la israelita más cobarde tuvo que recobrar ánimo, tuvo que aumentar su fe. Y quizás el día de hoy haya alguien el día de hoy con una batalla, con un problema, con una circunstancia, con una tremenda situación, y se halla con miedo, se halla con temor. He venido esta mañana a decirte: no tengas miedo, porque la cosa a la cual tú le tienes miedo te tiene miedo a ti. No temas, porque aquella cosa que le temes tiene temor de ti. El único que tiene que tener temor el día de hoy es el diablo. Jericó tiene temor del pueblo de Israel. Ay, hermano, tengo miedo porque tengo esta enfermedad. No tengas miedo. El diablo teme tu sanidad porque sabe que el día que tú sanas será de gran testimonio, y muchos llegarán a Cristo por tu testimonio. Ay, hermano, tengo miedo de que intente y fracase. No, el diablo le tiene miedo a tu éxito, porque sabe que cuando Dios te da éxito y te bendice, serás un canal de bendición para muchos que te rodean. Ay, hermano, es que si empiezo la célula y nadie llega. No, el diablo tiene miedo que empieces tu célula y te llegue 1 o 2, porque si hay 2 o 3 en tu casa reunidos, ahí está el Señor. El diablo tiene miedo. Los hijos de Dios no tienen que temer. La iglesia no tiene que temer, porque es más poderoso el que está con nosotros que aquel que está en el mundo. Entonces oyó el mensaje, pero no solo lo oyó, lo creó. Y el día de hoy algunos están oyendo, pero mi pregunta es: no sé si está creyendo. ¿Estás creyendo la palabra, la promesa de Dios? Y ella oyó, ella creyó y ella oró.
¿Qué más hizo? Oró, hizo una súplica, le pidió a Dios y le pidió a estos espías por misericordia. Verso 12: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que así como yo he hecho misericordia por ustedes, así también vosotros hagáis misericordia por mi casa y la casa de mi padre. Wow. Mire esta oración. Primero tuvo que confesar su temor, tuvo que confesar su debilidad, tuvo que poner a un lado su orgullo para decirles: tengo miedo, tengo temor, estamos desmoralizados. Es una oración de impotencia, es una oración desesperada. Te ruego que me jures que tendrás misericordia por mí. Es una oración donde pone a un lado. Y quizás el día de hoy alguien va a tener que poner a un lado su orgullo, va a tener que poner a un lado sus fuerzas humanas o su inteligencia humana, y va a tener que llegar a Dios y decirle: Señor, no sé lo que estoy haciendo, todo lo que hago fracasa, todo lo que he intentado va de mal a peor, pero el día de hoy hago una súplica a ti. Soy impotente, estoy desesperado, Señor, pero te ruego que hagas algo para mi vida. Es una oración, y yo sé que esta oración no pudo ser fácil para esta mujer. ¿Por qué? Porque su reputación, imagínense una mujer con esta reputación. Quizás ella habido pensado: ¿quién soy yo para pedirle algo al Dios Todopoderoso? ¿Quién soy yo con mi estilo de vida, con mi pasado, con mi pecado, para pedirle algo al Dios de los judíos? Es más, los judíos me apedrearían si conocieran quién soy yo, una ramera. Pero felicito a esta mujer, porque aún teniendo su historial, esta mujer activó su fe. Su fe se activa, y por eso es que dice Hebreos: por la fe esta mujer no pereció con los demás, activó su fe. No importa cómo vengas, de dónde vengas, tu historial y tu pasado, si el día de hoy activas tu fe, el Señor tiene misericordia para todos los que vengan y pidan a Él en esta mañana. Os ruego que tengan misericordia conmigo y con la casa de mi padre. Me gusta esta oración porque no solo oró por ella, sino también oró por su familia, oró por sus padres. No fue una oración egoísta, egocéntrica, sino oró por su familia. Y quizás estos padres la habían abandonado debido a su trabajo. Quizás estos padres la habían criticado debido a su profesión. Quizás la habían traicionado, o la habían abandonado, o la habían tratado mal. ¿Por qué? Por el trabajo y el oficio que ella hacía. Pero aún en la oración, ella ora por los que la abandonaron, ella ora por los que la trataron mal, ella ora por su familia. Yo no sé de usted, quizás algún familiar lo ha tratado mal a usted, quizás un familiar lo ha abandonado a usted, quizás un familiar se ha burlado de usted por su caminar cristiano. La pregunta es: ¿estás orando por ellos? ¿Estás orando? Ah, no, hablaron mal de mí. Ah, no, se burlaron, que se vayan al infierno. No. Estás orando por tu familia, porque uno de estos días, quizás el día del amigo, van a entrar por estas puertas y van a pasar llorando a este lugar, y Dios va a cambiar su vida por la oración de una persona. Rahab halló gracia delante de Dios. ¿Por qué? Porque oyó el mensaje, creyó el mensaje, oró y clamó a Dios. Y ahí le va otra: obedeció. Obedeció. Oró, oyó, creyó, obedeció. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Esta mujer obedeció, puso obras, no solo creyó, sino que obedeció, le puso acción a la situación. Él, ¿cómo lo hizo? Escondió los espías, esa era una acción. Mintió y puso arriesgando su vida en la línea, esa era una acción. Los bajó por la ventana, esa era otra acción. No solo habló, sino actuó. Le puso
acción a la situación. Y los hombres miraron la fe en acción. Ella no fingía, ella no era mentirosa, ella no estaba tratando de manipular la situación. Era una fe genuina. Y cómo lo vieron, cómo miraron la fe: por las obras, por las acciones, por la obediencia, porque cambió su estilo de vida desde el día que el evangelio llegó a su casa. Hay muchos que prometen: hoy sí, mija, ahora sí voy a cambiar. Sí, mijo, ahora sí voy a dejar los vicios. Voy a ser un mejor padre, voy a ser un mejor esposo, voy a ser más romántico, voy a dejar amigos malos que tienen mala influencia. Solo hablan y hablan y hablan, pero nunca actúan. Le voy a dar un secreto a usted el día de hoy: su familia está cansado de escucharlo hablar. Ellos quieren ver la acción. Están cansados de tu declaración. Quieren menos declaración y más acción. Quieren ver obediencia, quieren ver cambios reales, quieren ver tu acción cambiar de hoy para adelante. Vamos a parar de prometer y vamos a comenzar a cumplir, porque la fe sin obras es muerta. Es muerta. Es más, Santiago nos explica esto mismo: la fe sin obras es muerta, con más detalle. Santiago 2 nos dice esto: hermanos míos, ¿de qué aprovechar si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Qué provecho tiene esto? Si alguien dice: tengo fe pero no tiene obras, ¿podrá la fe salvarte? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta por sí misma. Escuche, esto es para aquellos que dicen: oh, tú nomás confiesa que el Señor el Señor Jesús es el Señor y ya eres salvo. Es todo, no tienes que cambiar, no tienes que hacer nada, puedes seguir en pecado, puedes seguir viviendo de la misma manera. Dice: ¿podrá la fe sola salvarte? Pues así también te digo que la fe, si no tiene obras, es muerta por sí mismo. Pero si alguno dice: tú tienes fe, yo tengo obras, este es el otro extremo, diría: muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, mis obras comprueban que yo tengo fe en Dios, porque lo ves, los cambios. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, Dios es uno. También los demonios creen y ellos tiemblan. Los demonios tienen fe, pero no son salvos. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano? La fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar? O sea, tomó acción para comprobar su fe y puso a su hijo en el altar. Con eso comprobó que él era hombre de fe. ¿No ves que la fe adjunto con las obras actuó junto con sus obras? La fe actuó junto con sus obras, y que la fe es perfeccionada por las obras. Cuando tienes fe, haces cambios y los cambios te dan más fe, porque la fe es perfeccionada por las obras, y que la fe se perfecciona por las obras. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Cómo sabemos que creyó? Porque puso acción en su fe. Vosotros veis también que el hombre es justificado por las obras, no solamente por la fe. Y ahí va donde quiero llegar. En este capítulo de la palabra de Dios, Santiago 2, se escucha otra vez la fe de una ramera. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros que fueron el que los mandara y los envió por otro camino. O sea, otra vez, Rahab, la ramera, tuvo fe, pero tuvo obediencia, y la obediencia nos enseña, nos declara, nos es señal para saber que esta mujer tuvo fe en serio.
fue justificada por las obras cuando recibió a los espías y los envió por otro camino. Al fin, así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Dele un aplauso al Señor. Dios nos está llamando a una fe activa, a una fe en acción. Esta mujer creyó en el poder de Dios y puso su fe en acción y tomó valentía para esconder los espías. Tomó que sacrificar su vida para demostrar, arriesgó su vida para tener fe y mostró que seguir a Dios a menudo requiere coraje, requiere valentía, requiere sacrificio. No va a ser fácil servir a Dios, no va a ser fácil que se burlen de ti, no va a ser fácil que te persiga, no va a ser fácil que lleguen los ataques del enemigo, pero es ahí donde tu fe es activada, es ahí donde demuestras que verdaderamente crees en Dios, es ahí donde toma coraje, valentía, sacrificio, porque desde los tiempos de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Solo los valientes lo arrebatan. Cualquier cobarde puede tomar la botella cuando llega el problema. Cualquier cobarde se fuma un cigarro de marihuana cuando llega la situación adversa. Cualquier cobarde abandona a la mujer cuando tiene problema matrimonial. Pero toma coraje, toma valientes, toma guerreros, toma personas paradas firmes para poder mantenerse con el testimonio recto. Alabado sea el Señor. Entonces esta mujer oyó la palabra de Dios, creyó la palabra de Dios, oró a Dios, pero también es necesario obedecer la palabra de Dios. Mire lo que hizo Rahab cuando escondió los espías, cuando le miente al rey, cuando traiciona su patria. Ella está abandonando todo, lo está dejando atrás. Tuvo que abandonar, tuvo que dejar, tuvo que traicionar su historia, su país, su tradición. Le dijo no a la tradición, le dijo no al mundo para unirse al pueblo de Dios. Ya no hay regreso, ya no hay retorno, ya no hay para dar para atrás. ¿Por qué? Porque obediencia a Dios es dejarlo todo por causa de Jesucristo. Ella lo dejó todo. Iba caminando hacia el mal y abandonó y traicionó y lo dejó todo con tal de servir a Jesús. Eso es obediencia, abandonarlo todo. Y hay algunos que todavía, ay, es que mi tradición, es que así me enseñaron mis padres, es que así yo aprendí, es que tengo años haciendo lo mismo, es que mi abuelo fue alcohólico, mi padre alcohólico, yo alcohólico. Tradición, rutina, cadenas generacionales. El día de hoy vas a tener que abandonar el pecado y voltear a Jesús para poder unirte. Ya no hay regreso, ya no hay retorno, es unirte al pueblo de Dios. Esta historia, la clave es obediencia. Obediencia. Los hombres le dijeron, verso 18 en adelante: he aquí que cuando nosotros entremos a la tierra, tú atarás un cordón de grana a la ventana, la cual nos descolgaste, y reunirás en toda tu casa a tu familia, es decir, a tu padre, tu madre y a todos tus hermanos y parientes, y todos los que estén contigo dentro de esa casa serán salvos. Si algo les pasa, nosotros cargaremos con la culpa de su muerte, pero todo el que salga de aquellas puertas de tu casa será culpable de su propia muerte, y nosotros no cargaremos con la culpa. Además, si tú denuncias, y seremos libres de este juramento con el cual nos hemos jurado. Ella respondió: sí, así sea como habéis dicho. Luego los espías se fueron y ella ató el cordón de grana a la ventana. Muchas instrucciones, y ella tenía que obedecer al pie de la letra si quería ser salva. Imagínense que ella hubiera dicho: no, yo lo voy a hacer a mi manera,
Yo lo voy a hacer a mi tiempo. Yo lo voy a hacer como a mí me gusta. Yo no voy a leer, yo no voy a creer, yo no voy a hacer todo lo que me están diciendo. Yo lo hago como a mí me gusta. No hubiera sido salva ni ella ni su familia. No es a tu manera, no es como a ti te gusta. Es que a Dios hay que obedecer toda instrucción que Dios te da, te guste o no te guste, lo entiendas o no lo entiendas. Hay que obedecerle a Dios. Y gracias a Dios que fue obediente y puso el cordón de grana. El cordón de grana, ¿qué es cordón de grana? El color grana, cordón rojo, cordón sangre. Me recuerda del pueblo de Israel cuando estaba a punto de salir de Egipto, donde el Señor le dijo: matarás un cordero y tomarás la grana, tomarás lo rojo, tomarás su sangre y lo pondrás sobre la casa, sobre la puerta de tu casa, sobre el marco de tu puerta. Y cuando llegue el ángel para matar al primogénito, mirará el cordón de grana, mirará la sangre del cordero y sabrá como señal de pacto que ahí vive un llamado, un escogido, uno del pacto, uno que declara públicamente su fe. Es una declaración pública que tengo fe. Ojalá usted declare públicamente que usted tiene fe. Ojalá sus vecinos sepan que usted es hijo de Dios. Ojalá usted tenga una señal en su casa. En esta casa hay palabra de Dios. Esta casa pertenece a Dios. Esta casa tiene protección, tiene bendición de Dios. Aquí en esta casa hay un pacto. Yo y mi casa servimos al Señor. Poner la grana en su casa. ¿Y sabe qué? Porque ella oyó, porque ella creyó, porque ella oró, porque ella obedeció, entonces recibió. ¿Qué recibió? Recibió salvación. Y no solo ella, sino también para toda su familia. Y reunirás en tu casa toda la familia, es decir, tu padre, tu madre, tus hermanos y todos tus parientes. ¿Qué hizo? En esencia, abrió una célula. Abrió una célula en su casa. Invitó a todos sus familiares, invitó a todos sus parientes, invitó a sus hermanos, a sus hermanas, a su padre, a su madre. Vengan, vengan, vengan. Aquí hay una célula, aquí está abierta mi casa. Vengan, aquí hay protección, aquí hay salvación, aquí hay vida eterna. Vengan, que el Señor nos va a salvar. Y fue salva ella y todos los que estaban en su célula. Todos los que estaban en su casa. Versículo 19. Y todos los que están contigo dentro de esa casa estarán salvos. Pero si alguien se sale de la puerta, será culpable de su propia muerte. Aquí está hablando de la seguridad que hay en la casa de Dios, de la seguridad que hay en el convivir con tus hermanos cristianos. No te aísles, no te vayas solo, no digas no hablo con nadie. No, únete al pueblo de Dios, convive con el pueblo. Sí, te van a salir algunos traicioneros, te van a salir. Sí, te van a salir algunos que van a hablar mal. Eso es esperado, pero tú sigue amando, tú sigue uniéndote, tú sigue en la seguridad que hay en la casa de Dios. Únete a esta iglesia, únete a un grupo de amistad, únete con otra gente. No te apartes, no abandones, porque hay peligro allá afuera. Todo aquel que sale de estas puertas será culpable de su propia sangre y de su familia. Si te sales, si abandonas, si te apartas, ya no hay seguridad. Allá afuera es peligroso. Es más, dice versículo 20: si denuncias, entonces quedaremos libres del juramento que te hemos juramentado. Si tú oyes, si tú crees, si tú oras, si tú obedeces, entonces recibes. Pero si abandonas, si te sales de la casa, si sales por las puertas y denuncias, desistes, te echas para atrás, no obedeces, entonces perderá tu salvación, no solo tú, sino toda tu casa.
Por eso esta es una decisión importante en esta mañana. Por eso hay que prestar completa atención y colgar ese cordón de grana, colgar esa sangre de Jesucristo. Usted necesita salir de este lugar con el pacto de Dios. Usted necesita salir de este lugar con la sangre de Dios cubriendo su casa y su familia. Alabe al Señor Jesús. Termino. Comencé este tema en estas semanas hablando de un Dios que transforma vidas, incluso transforma las vidas que parecen estar más lejas de Él. Y la historia de Rahab es un ejemplo poderoso de cómo Dios elige constantemente personas inesperadas para cumplir su obra, su llamado y su propósito. Un Dios tan fiel escoge gente infiel para hacer su obra y su propósito. Vengo a decirte el día de hoy, si Dios pudo usar a Rahab la ramera, si Dios pudo usar una prostituta, seguro Él me puede usar a mí y seguro Él te puede usar a ti. A través de la Biblia leemos una y otra vez Rahab la ramera en Santiago, en Hebreos. Leemos en el Antiguo Testamento y ahorita le voy a leer otra porción. Seguido leemos Rahab la ramera. Resalta que ella era una ramera. ¿Por qué Dios enfatiza lo que era? ¿Por qué? Porque Dios quiere que nos demos cuenta que Dios puede utilizar a quien sea para su obra. Dios puede utilizar a quien sea. No importa tu pasado, no importa la suciedad de tu pecado, Dios puede utilizar a quien sea. Ahora tú quieres esconder tu pasado. Tú quieres que nadie sepa tu ayer y tu historial y tu pasado. Pero Dios subraya tu pasado. Dios resalta tu pasado. ¿Por qué? Porque está orgulloso de tu cambio. Te sorprendería los pecados escondidos que han vivido los que están a tu lado. Pero Dios resalta. ¿Para qué? Para que todos sepan que Dios es el Dios que puede utilizar a quien sea. Y escuche bien, aquí en la tierra, aquí en la Biblia, entre los humanos conocemos a esta mujer como Rahab la ramera, pero allá en el cielo, cuando tú llegues y digas ¿dónde está Rahab la ramera?, no la van a encontrar, porque en el cielo no la conocen como Rahab la ramera. Allá en el cielo la conocen como Rahab la justa, porque así como el pecado entró por un hombre, también la justicia entró por uno llamado Jesucristo. Él nos justifica a todos. Rahab la justa. Esta historia es una historia de amor, del amor que Dios nos tiene. Nos recuerda de la inmensa y profunda misericordia que Dios tiene hacia el pecador. Nos deja saber que tu pasado no define tu futuro, que tu ayer no controla tu mañana, y que Dios es capaz de cambiar tu historial y cambiar tu legado, cambiar tu mañana, tu futuro, cambiar tus generaciones tras de ti. ¿Por qué? Por la fe de una ramera. Termino dando 2 versos más. En Hebreos 11 usted va a mirar. Hebreos 11 es conocido como el salón de los héroes de la fe, los más reconocidos y resaltados héroes de la fe. Ahí habla, y usted lo puede leer en casa. Ahí habla de Abel, habla de Enoc, habla de Noé, habla de Abraham, habla de Isaac, habla de Jacob, habla de José, habla de Moisés, y llega hasta el verso 29.
Y en el verso 29 dice: por la fe pasaron el mar rojo como tierra seca, y los egipcios intentaron hacer lo mismo, pero fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de 7 días de caminar alrededor de ellos. Versículo 31: por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes por haber recibido a los espías con paz. Una mujer ramera entró a los héroes de la fe. Y no termina ahí. Por la fe Rahab la ramera no pereció junto a los desobedientes, habiendo recibido los espías en paz. Y mire esto: ¿y qué más os digo? Porque tiempo me faltaría para hablarles de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de todos los profetas. Espérame. No tienes tiempo para hablar del gran Gedeón comandante. No tienes tiempo de hablar del fuerte Sansón sobresaliente en la Biblia. No tienes tiempo de hablar de David, el que tenía el corazón de Dios. No tienes tiempo de hablar del profeta Samuel. No tienes tiempo de hablar de todos los profetas. Pero sí tienes tiempo para hablar de una prostituta en la Biblia, porque resalta la historia de la fe de Rahab la ramera. ¿Por qué? Porque Dios quiere resaltar que Él puede utilizar a todo aquel que Él quiera usar para la gloria de Dios. Y no solo eso, no solo esto. Último versículo, se lo prometo. No solo eso. Mateo 1 nos habla de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 1 dice: el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahí está la genealogía. Y empieza: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a todos sus hermanos. Y nos saltamos algunas generaciones. Este es el verso que muchas veces nos saltamos porque dan muchos nombres. Saltando algunas generaciones: Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón, y Salmón engendró ¿de quién? De Rahab la ramera a Boz, y Boz engendró a Ruth, de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí, ¿quién? El padre de David. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón. En otras palabras, una prostituta que no era judía, que no era parte ni suerte del pueblo de Dios, llegó a ser tatarabuela del gran rey David. Y si nos saltamos unas generaciones, saltamos algunas generaciones, Jacob engendró a José, marido de María, la cual le nació uno llamado Jesús el Cristo. En la genealogía de nuestro Salvador está una mujer prostituta, Rahab la ramera. Por la fe de una ramera, Dios quiere resaltar que Dios puede usar a quien sea, a cualquiera. No importa cómo vengas, no importa tu pasado, no importa tu historial. Dios te ama y Dios quiere cambiar tu legado para siempre. Pongámonos de pie. Ese es el Dios que tenemos. Y si te arrepientes esta mañana, Dios puede usarte de gran manera. Si oyes, si crees, si pasas al frente y oras, si sales afuera y obedeces, entonces recibes grandes promesas para ti, para tu familia, para tu casa. Pero si sales por las puertas al peligro, entonces no seremos culpables. Está
la sangre en tus propias manos, dice la Biblia. Habrá alguien el día de hoy que diga: yo necesito esa salvación, yo necesito ese tipo de perdón. He vivido una vida que no quiere saber mi historial. Yo no sé de dónde vienes, yo no sé lo que has vivido, yo no sé lo que has sufrido, yo no sé lo que te han hecho. Y puedes tener mil excusas para vivir la manera que has vivido, pero el día de hoy Dios no le interesa nada de eso. El día de hoy Dios puede tomar a una mujer prostituta de la calle y la puede hacer una héroe de fe, y la puede hacer parte del linaje y de la genealogía del Salvador de nosotros. Una mujer que no era llamada, que no era escogida, pero si tú lo aceptas, si tú lo oyes, si tú lo crees, si tú dices: sí, yo creo que Dios me puede cambiar, sí, yo creo que Dios me puede restaurar, sí, yo creo que Dios me puede liberar de las adicciones a los vicios, sí, yo creo que Dios puede cambiar mi historial, mi legado y mi futuro, porque mi pasado no define mi mañana. Si tú crees y oras a Dios, te hago la invitación a venir acá al frente y orar a Dios. Una oración donde pones a un lado tu orgullo, donde pones a un lado tu control y llegas a Él desesperadamente. Señor, te necesito. Señor, no puedo sin ti. Señor, me entrego a ti. No puedo seguir viviendo de esta manera. Necesito un cambio real. Sigo prometiendo y no cambio. Necesito acción. Necesito obediencia. Ayúdame, Señor. Quiero obedecerte a ti. Quiero obedecer todo lo que tú demandas de mí. Voy a obedecer tu palabra. Voy a obedecer tus mandatos. Va a aumentar mi fe. ¿Cómo? Voy a seguir llegando a tu casa. Voy a seguir oyendo tu palabra. Voy a unirme a esta iglesia. Voy a ser fiel a la casa de Dios. Días viernes, días domingos, voy a ser constante. Voy a unirme a un grupo de amistad. Voy a unirme para tener más palabra de ti, una relación más profunda contigo. Yo he visto porque si algo he aprendido el día de hoy es de que tú puedes tomar a quien sea, he visto cosas a cualquiera, que no comprendí, para usarlo para tu gloria, para transformarlo, en lo que no para puedo cambiarnos, entender. para hacerme de Cristo nuevo. eres tú, Cristo eres tú. Te necesito, Señor. Creo que eres asombroso, Dios. Eres asombroso, Cámbiame. Dios. Con lo que te he visto Cámbiame, hacer, Señor Jesús. ¿cómo no voy a creer? Voy a creer en ti. Es asombroso, Voy a creer en Dios. tu palabra. Y tú sanas Voy por a creer en tu amor. anuncio. Tus milagros puedo ver. Yo sé que tú lo puedes ¿Cómo hacer. no voy a creer? Voy a tener fe esta mañana. La fe de Tengo un pasado, tengo un historial, pero quiero ser justificado. Con mis manos yo Quiero ser no justificado por puedo ti, Señor Jesús. vivir, Toma mi vida. pero en tu Toma mi nombre corazón. hay resurrección Guíame, aquí. Señor. Guíame, Señor. Toda gloria que tiene el poder
ser, oh, yo voy a creer. Eres asombroso Dios, tú sabes por amor. Gracias por tomar su valioso tiempo para escuchar Palabra de Vida. Le pedimos que se suscriba y se haga parte de nuestra familia digital. Iglesia Ríos de Agua Viva les desea ricas bendiciones.